como les dije, ya está aquí con nosotros el general Danilo Guevara. Buenas noches, general, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, quiero empezar con lo que hemos comentado al inicio del programa. Usted lo debe haber visto. Así es. El tema de Comas, el cementerio de Comas. Usted recordará en el año 2018 cuando se demolió el llamado mausoleo de Sendero Luminoso. Así es. Ahora, si bien es cierto, no han vuelto como un mausoleo, pero se han agrupado 4 nichos y han vuelto las pintas. Entonces, esto, ¿cómo lo considera usted, esta acción? Esto como una afrenta a la democracia. También da cuenta de que hay no solamente remanentes de lo que era Sendero Luminoso, que están enclaustrados dentro del DRAEN, bueno, ahora como una banda narcoterrorista, sino que hay también remanentes ideológicos de Sendero que tienen evocaciones respecto a lo que significó Sendero y el terrorismo en el Perú, lo cual es, por supuesto, una cosa absolutamente nociva para el país. Usted habla de una afrenta a la democracia. Ellos han tardado usted dice que eso es una afrenta a la democracia. Ellos han tardado unos 6 años, digamos, en reagruparse. Las imágenes que estamos viendo hoy son de hoy. Así es. Son del día de hoy, porque claro, los vecinos de Comas que van al cementerio y se encuentran con esto, definitivamente les causa tremenda indignación, ¿no? Ahora, ¿qué esperar de las autoridades? Creo que las autoridades tienen que echar una mejor mirada a estos remanentes, repito, ideológicos, que en algún momento podrían incluso tratar de reavivar desde una perspectiva ya violenta de lo que era Sendero Luminoso. Este es un deber que tienen que cumplir los sistemas de inteligencia en el Perú y particularmente la DINI como órgano rector del sistema. Y actuar, digamos, de acuerdo a lo que la ley señala, porque esta es una forma de hacer apología al terrorismo, lo cual es un delito, más allá, como repito, de ser una afrenta a nuestra democracia. O sea, lo que hemos visto constituye un delito. Me parece que sí, tengo esa impresión. Usted dice, claro, que la inteligencia debería estar ahí un poco más atenta a estas acciones. Ahora, el derecho a la sepultura lo tenemos todas las personas. Así es. Pero ya, eso es otra cosa, porque los cuerpos, cuando se demolió en el año 2018 este mausoleo, se reubicaron los cuerpos. Y ahora ellos lo que han hecho es más bien agruparlos y hacer las pintas. No hay una vigilancia ahí tampoco, es decir, ellos pueden actuar como han querido, ¿no? Sí, claro, también sería casi una quimera pensar de que la policía o alguien tiene que estar vigilando, digamos, estas tumbas. Y como usted bien dice, claro, todas las personas tenemos finalmente el derecho de honrar a nuestros difuntos, pero esto no es, digamos, un acto de duelo frente a algunas personas, sino es un acto de proselitismo político. A eso iba. Que, como repito, es una afrenta a la democracia, y por supuesto tienen inspiradores que están enquistados en estos remanentes ideológicos que Sendero tiene y que están agrupados en torno a organismos como el Movadep, que como todos nosotros sabemos, ha sido declarado incluso por un mandato judicial como un órgano generado de Sendero Luminoso. Claro, las pintas usted considera que son apología al terrorismo. Ciertamente. O sea, nadie dice que no se entierren, sino que no hagan lo que están haciendo ahí, que estamos viendo las imágenes. Por cierto, derecho al entierro que los terroristas le negaron a miles de peruanos. No nos olvidemos, no nos olvidemos. ¿No? Y también hay que señalarlo que en otros lugares, digamos, los terroristas que manifiestamente fueron abatidos o murieron en condiciones, digamos, de violencia, que fue respuesta a la violencia que ellos gestaron, incluso no han tenido el derecho necesariamente a ser enterrados en términos comunes. Lo que pasó, por ejemplo, con Abimael Guzmán es uno de los secretos mejor guardados, porque no se sabe cuál es el destino preciso que se dio a su desaparición, a sus restos, ¿no? Lo mismo ocurrió con Osama Bin Laden, ¿no? Y con muchos otros que fueron incluso lanzados al mar, porque la democracia tiene que defenderse, la democracia tiene que sostenerse y por supuesto que tiene que estar premunida también frente a cualquier intentona que trate de reeditar acápites que han sido demasiado dolorosos para el país y que generaron, digamos, caos, destrucción y una violencia de la cual actualmente no logramos sacudirnos. Ahora, hay otra violencia muy distinta, pero violencia al fin y al cabo de la que tampoco logramos sacudirnos, que es el tema de la inseguridad ciudadana que lamentablemente viene ocasionando la muerte de los transportistas, que es el sector más golpeado. Ese sector más golpeado. Tenemos
unas cifras realmente que son bastante preocupantes, que es los atentados con víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público de Lima y Callao. Ahí los tenemos. Por ejemplo, miren, ahí este es un corte al 21 de julio de este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la primera línea, fallecidos en el año 2024, 18. En el año 2025 tiene 77 y en el año 2026 67. Este es un total de 162. En el tema de lesionados, en el año 2024, 13. Miren, en el año 2025 los heridos suben a 63 y este año a 82, un total de 159. Y en el tema de las investigaciones, en el año 2024 se abrieron 21 investigaciones, en el año 2025 104 y en el año 2026 95, un total de 220. Ojo que esa bajada muchos la interpretan porque la gente ya no está denunciando, porque tienen miedo a denunciar. De ese primer cuadro general, ¿qué conclusiones podríamos sacar? Que estamos, como todos nosotros podemos apreciar, atravesando una etapa difícil, esta vez, desde mi perspectiva, cuando menos, frente a un fenómeno que también tiene un ángulo de terrorismo. Porque si terrorismo comprende el hecho de generar terror para poder coaccionar a las personas, evidentemente que todos estos atentados obedecen a esta matriz, solamente que ya no con un propósito político, religioso, nacionalista, como en otros casos, sino con un propósito delictivo, ¿no? Y lo cierto es de que lamentablemente el Estado peruano en los últimos 10 años no ha hecho mucho para frenar esta ola de criminalidad que está increciendo. Precisamente porque el Estado no ha sido, repito, lo suficientemente competente como para poder prevenir y sofocar el fenómeno. Queremos aclarar, vamos con un segundo cuadro general. Esta fuente son cuadros del Gremio de Transportes Unidos. Ahí tenemos los distritos, los atentados por distritos. Miren quién encabeza, cuál es el distrito que encabeza, es San Juan de Lurigancho, es el distrito que encabeza con 24 distritos geográficos, atentados 24. El segundo distrito es Comas con 22, que lo que equivale al 9.2%. Le sigue San Martín de Porras con también 22, San Juan de Miraflores 21, Caraballo 19, Callao 16, Ventanilla 12 y Los Olivos 12 también, Villa El Salvador 10. Tenemos otro cuadro. Tenemos los fallecidos por distrito. En los fallecidos por distritos, el primer lugar lo ocupa Comas, sigue San Juan de Miraflores 15 y San Juan de Lurigancho 14. Y siguen más, Caraballo 10, Bellavista 9, Callao 9, Ventanilla 8. ¿No? Y tenemos otro cuadro, el tipo de vehículo usado en los atentados, ¿no? Miren ahí qué interesante el tipo de vehículo, porque dice, uso de vehículo sí, en el atentado 168, 70%, uso de vehículo no, 26%, tipo de vehículo, ojo, motocicleta, los atentados son en moto, 143%, lo que equivale a 85%, le sigue el auto con 15% y la mototaxi con 4%. Entonces, ahora, esta información que tenemos es información del Gremio Transportes Unidos. Estas son la data, la información que ellos como gremio manejan. General, hemos visto las zonas geográficas y el modo. La moto, en más de 100 casos, son el vehículo principal para los atentados. Exactamente. Pero permítame hacer una acotación, pero sí, también lo que nosotros podemos deducir a partir de la información que usted expone, ¿no?, es que en un momento dado, digamos, el delito estaba circunscrito a las partes conurbanas de Lima y de otras capitales. Y estaba atacando primero a empresas, digamos, de pequeño calado, después avanzaron, digamos, a unas más importantes en la medida que el fenómeno se expandía. Y una cosa que a mí me causa, sinceramente,
preocupación es que, por ejemplo, en el día de hoy ya estén siendo atacadas las grandes empresas. Hoy día hemos tenido un atentado de la empresa Cruz del Sur. Exactamente. Entonces, esto significa de que estas grandes empresas ya comenzaron, digamos, a sentir el peso de lo que significa la extorsión, lo cual da cuenta de que estas organizaciones criminales que están actuando se están robusteciendo, repito, por una acción, por una ineficiencia del Estado. Y al señalar esto, Diana, no debo sino recalcar de que creo que ya existe un consenso. El problema de la delincuencia y la expansión de la delincuencia no es un asunto estrictamente policial. Hacemos muy mal nosotros en hacer reposar en la Policía Nacional el peso de esta criminalidad y responsabilizar además esta institución por la existencia del fenómeno que estamos atravesando. Creo de que, repito, hay un consenso, es que el Estado tiene que hacer intervenir a todas las instituciones competentes en esta materia para poder confrontar el fenómeno. Y hasta el momento, por lo menos, yo no avisoro de que el gobierno actual nos esté presentando un plan integral de lucha contra la criminalidad, que significa ¿qué acciones tiene que tomar en la prevención, no solamente policial, situacional, sino también social? ¿Qué acciones tiene que tomar ya para confrontar todas las acciones que el Estado debe desarrollar cuando el delito se produce? Y finalmente, ¿cuáles son las acciones que tiene que ejecutar para consolidar una situación que se espera sea mejor? Claro, usted dice que no avisora ninguna medida. Claro, porque lo que seguimos esperando es los proyectos del pedido de delegación de facultades que nos han dicho que va a incidir en primer lugar en el tema de seguridad ciudadana, pero no tenemos todavía ningún indicio de lo que esto va a ser. ¿Usted qué espera? Mire, yo me quedo con las palabras de la señora presidenta, que en algún momento ella decía que ofrecía al país una metodología para confrontar los problemas que nuestro país atraviesa en diferentes ámbitos y específicamente hablando del tema de la criminalidad, una metodología, repito, que tiene que basarse en dos cosas fundamentales. Primero, un diagnóstico adecuado de la realidad delincuencial en este momento, y eso naturalmente implica estudiar el fenómeno social que se llama delincuencia. ¿Pero no cree que ya ha habido suficiente diagnóstico, general? Yo creo que sí, pero sabe que el asunto es de que este gobierno haga su propio diagnóstico y encuentre, digamos, en ese diagnóstico el estudio de la realidad tal como se presenta en sus diferentes facetas. Entonces, ciertamente había muchos diagnósticos, pero lamentablemente cuando el diagnóstico se queda solamente en este estadio, de poco nos sirve. Entonces, pero yo vuelvo a repetir, yo creo que este gobierno tiene que hacer un diagnóstico sobre lo actuado, tiene que conocer el fenómeno y sobre eso aplicar medidas que tienen que ser integrales, que no solamente pueden comprometer a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, sino al Estado en su conjunto, y principalmente tiene que articular a los organismos que componen el sistema de justicia en el Perú. A falta de esa estrategia, nosotros seguiremos tomando algún tipo de medidas como la que actualmente vemos, que de pronto salen las Fuerzas Armadas para hacer determinadas actividades, o vemos a la Policía Nacional haciendo lo que ha hecho en otros momentos, que es presionar el control territorial, haciendo capturas, presentando detenidos, qué sé yo, pero si nosotros no encontramos una estrategia, repito, integral que confronte el problema, muy poco podemos... estrategia que todavía no existe, en su opinión. Por lo menos no nos las han explicado. Entonces yo creo que esta estrategia, repito, tiene que ser multidimensional, tiene que ver aspectos comunicacionales, y yo creo de que el tiempo en este caso está en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque la gente se encuentra molesta, la gente se encuentra en muchos casos incluso desesperada frente a esta situación, y obviamente de que esto es una cosa que causa una fatiga psicológica que de seguir progresando puede afectar incluso la gobernabilidad y la estabilidad de este régimen que se inició. Claro, porque se han generado expectativas bastante altas, ¿no?, con el tema del orden. Por ejemplo, ahora, han habido dos medidas que han sido muy mediáticas, que han llamado la atención, pero que una medida en concreta de los transportistas, ¿no? El tema de la Operación Escudo, que es poner a militares y policías en los patios, en los paraderos, digamos, donde se inicia, que son el patio de operaciones, se llama, ¿no?, de las empresas. Pero los transportistas no están muy de acuerdo con esa medida. Entonces, ¿qué hacer? Mire, además se espera, fíjese, hay un fenómeno que se llama, y está estudiado y, digamos, documentado, que es el fenómeno grillo.
cuando usted tiene el tipo de delincuencia que está operando en el Perú, que es una delincuencia, digamos, múltiple, cuando usted aprisiona en algún lugar, esa delincuencia se desplaza en aquello que se llama el efecto grillo. Entonces usted presiona, digamos, en los paraderos, en los lugares, digamos, donde ellos tienen su centro de operaciones, y obviamente los delincuentes, al advertir eso, lo que hacen es buscar otros lugares donde puedan seguir ejecutando sus fechorías. Entonces, frente a eso, ¿qué está haciendo la policía? Creo que la policía, a pesar de sus limitaciones, está cumpliendo con su trabajo de detener, de investigar, de hacer inteligencia, pero lamentablemente muchas veces la rueda de la justicia no funciona con eficacia. Hay múltiples casos, Diana, donde la policía detiene, lleva al fiscal, el fiscal lo lleva al juez, y por alguna razón extraña de pronto están, digamos, estos delincuentes prontuariados, están nuevamente en las calles. Y frente a eso, digamos, la ciudadanía muestra desconcierto y la propia policía muestra indignación. Yo hace poco creo que hemos visto a un general de nuestra institución policial de una forma, digamos, ya molesta, expresando su insatisfacción frente a esta situación que realmente no solamente deprime la moral de la policía, sino que también, digamos, causa desconcierto en la sociedad. Entonces, frente a esto se necesita, por supuesto, establecer no solamente nuevas normas, no solamente nuevos procedimientos, sino convencer a los demás órganos de justicia para que puedan, por ejemplo, establecer órganos especializados que les permita comprender la actuación de la delincuencia, y creo que moderar este sistema garantista que lamentablemente en este caso no actúa en favor de la sociedad, sino actúa en favor de los delincuentes. Esperemos las futuras acciones. Muchísimas gracias, general Danilo Guevara. Hacemos una muy breve pausa y volvemos.